La Biblia para peques. La historia de Adán y Eva. En un tiempo muy antiguo, antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos, había un lugar maravilloso llamado el Jardín del Edén. Este jardín era un paraíso lleno de árboles frutales, flores brillantes y ríos de aguas cristalinas que brillaban bajo el sol. Todo era hermoso y perfecto, y en este lugar especial vivía el primer hombre, Adán. Adán era un ser fuerte y valiente, creado por Dios con amor y cuidado. Cada día, exploraba el jardín, disfrutando de la belleza que lo rodeaba. Sin embargo, a pesar de la maravilla del Edén, Adán sentía que algo faltaba en su corazón. Dios, al ver la soledad de Adán, decidió que era el momento de crear a una compañera. Así fue como, en un acto de asombroso poder, Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y de ella creó a Eva, una mujer hermosa. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, su corazón se llenó de alegría. «Eres parte de mí», le exclamó, y juntos comenzaron a explorar el jardín, riendo y jugando entre los árboles. El jardín del Edén era un lugar de paz, y Dios les dio a Adán y Eva todo lo que necesitaban para vivir felices. Les dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen de este árbol, conocerán cosas que no están destinadas a ustedes, y eso traerá consecuencias, les advirtió. Adán y Eva vivieron en armonía y felicidad, disfrutando de cada rincón del jardín. Sin embargo, un día, una serpiente astuta, que era más inteligente que los demás animales, se acercó a Eva. ¿Es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente con voz suave. Eva, sorprendida, respondió, «Podemos comer de todos los árboles, excepto de uno. Si comemos de él, moriremos». La serpiente sonrió y dijo, «No morirán, sino que abrirán sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Estas palabras hicieron que Eva sintiera curiosidad. Miró el árbol prohibido, y sus hojas brillaban con un color dorado. La tentación se apoderó de su corazón, y decidió probar el fruto. Eva tomó un fruto del árbol y lo comió. Luego, ella, le ofreció el fruto a Adán y él también comió. En ese instante, sus ojos se abrieron y comprendieron muchas cosas. Pero, de repente, un sentimiento de miedo y vergüenza los envolvió, por haber desobedecido a Dios. Cuando Dios vio lo que había sucedido, se entristeció. Llamó a Adán y Eva, quienes se escondieron entre los árboles. «¿Por qué se han escondido?», preguntó Dios. Adán, temblando, respondió, «Tuvimos miedo». Dios les dijo, «¿Acaso han comido del árbol que les prohibí?». Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. En ese momento, Dios les explicó que sus acciones tendrían consecuencias. Primero habló con la serpiente, maldiciéndola a ser arrastrada por el suelo y declarando que un día, el hijo de la mujer le aplastaría la cabeza, mientras ella mordería su talón. Luego, a Eva le dijo que su vida sería más difícil, que daría a luz con dolor, pero que aún así, su relación con Adán sería de amor y respeto. Finalmente, a Adán le dijo que, al igual que Eva, sufriría las consecuencias de su desobediencia. Tendría que trabajar la tierra con mucho esfuerzo, y en lugar de una vida fácil y llena de abundancia, la tierra le daría espinas y cardos. Y lo más triste de todo, Adán y Eva no podrían permanecer en el hermoso jardín del Edén.
Con un corazón entristecido, Dios los hizo salir del jardín, colocando un ángel con una espada de fuego para que no pudieran regresar. Así comenzó la historia del sufrimiento y las luchas para la humanidad. Pero también, a pesar de la tristeza, había un destello de esperanza en Dios, que un día, alguien vendría a traer redención, alguien que vendría a destruir el mal para siempre. Adán y Eva, aunque apartados del paraíso, comenzaron una nueva etapa en su vida, con el conocimiento del bien y el mal, pero también con la esperanza de un día encontrar el camino de vuelta a la paz, a la bondad y a la cercanía con Dios. La historia de la caída fue solo el comienzo de un viaje largo, lleno de desafíos, pero también de amor y perdón. Y así, la historia de Adán y Eva nos enseña sobre la importancia de elegir sabiamente, sobre la curiosidad y las consecuencias de nuestras acciones. Y aunque la vida puede ser complicada, siempre hay un camino de regreso al amor y la esperanza.